Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido seas una vez más a tu podcast. Gracias por seguir escuchándome y deseando de todo corazón que este mensaje que tengo preparado hoy para ti sea de gran bendición para tu vida. El día de hoy quiero compartirte un tema sobre la presencia de Dios. Así es que iniciemos de una vez y bienvenido seas. Lo más seguro es que este podcast sea hecho en dos partes, dado a que la información es bastante amplia y no creo que entre toda la información en 15 minutos, así es que lo haremos en dos partes. Así es que iniciemos de una vez y bienvenido seas. Comenzamos. La palabra en Éxodo 33, 14 y 15 dice: Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Todos, la mayoría de las personas conocemos estos capítulos de la Biblia, hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es un pasaje donde Dios se molesta con el pueblo al ver que es un pueblo rebelde y que aun viendo las maravillas, los milagros y todo lo que Dios hizo para rescatar al pueblo de Egipto, el pueblo se inclinaba a adorar otros dioses. Entonces, en este pasaje podemos hacernos una idea de la indignación, de la decepción y enojo de parte del Señor hacia su pueblo, al punto de llamarlos pueblo de dura cerviz y de no querer continuar con ellos su camino, y en lugar mandar un ángel que los acompañara. Sin embargo, Moisés, al igual que Abraham, cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra, habían hallado gracia delante de Dios, y después de intervenir por el pueblo y reconocer que realmente eran tercos, testarudos o cabeza dura, y en el caso de Abraham, que en medio de los pecadores también había hombres justos, Dios acepta que su presencia iría y estaría con ellos, y aún todavía estaría con Josué, el sucesor de Moisés, cuando tuvo que partir. Y también Dios promete que su ira se aplacaría y tendría misericordia de ellos. Han pasado cientos de siglos y hoy el panorama no ha cambiado mucho. Aún somos muchos los que, a pesar de conocer las maravillas y obras de Dios, los milagros que suceden cada día, aún no hemos tomado una decisión de honrar a Dios con toda nuestra mente y nuestro corazón, de obedecer a su palabra y de dejarse guiar completamente por su espíritu y no por nuestros propios pensamientos. Esto se refleja en nuestra vida, pues aún vivimos temerosos, con dudas, con miedos, con incertidumbre al futuro, con inseguridad y sin la suficiente confianza que debemos de tener en nuestro Dios y Salvador. Y en consecuencia nuestra vida no está en armonía perfecta con Dios, con nuestro entorno, con nosotros mismos. Hemos llegado al colmo de que padecemos enfermedades que no tienen razón de ser, pues sus raíces son el temor y el miedo, como el estrés, las crisis de ansiedad y otros desequilibrios psicológicos que nos llevan incluso a tomar decisiones que paralizan o que cambian nuestra vida en forma negativa, pues tendemos a evitar aquellas situaciones que los desencadenan y no a combatirlos desde su origen, que es espiritual, así como también su cura. Pero, ¿qué es la presencia de Dios? En Éxodo 13, 21 al 22, Jehová habla la palabra de que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día
ni de noche la columna de fuego. El libro de Éxodo es uno de los libros que nos habla acerca de la presencia de Dios. Es en el Pentateuco que esta idea de presencia de Dios se ve manifiesta en la nube. En el Éxodo, la nube preside y guía a Israel. Por lo tanto, la presencia de Dios es central para la fe y esperanza del pueblo. La nube guió al pueblo de día y de noche una columna de fuego. La presencia de Dios nunca se apartó en el camino a la tierra prometida. No hay nada más serio que alejarnos de la presencia de Dios. En un momento Moisés le dice a Jehová: si no vas con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Esa es la esencia del entendimiento espiritual sobre nuestra relación con Dios. ¿Qué valor tiene la tierra que fluye leche y miel si Dios no está con nosotros? El pueblo vio que estar en la presencia de Dios, en su compañía, era infinitamente más importante que la tierra prometida. Este versículo me impactan las palabras de Moisés, que contesta y dice: si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos muevas de aquí. Moisés entendía perfectamente que sin la presencia de Dios, acompañándonos a todos lados, estamos muertos. Sin la presencia de Dios, no va delante de nosotros, preparándonos el camino, protegiéndonos y guardándonos, nunca llegaremos a salvo al destino que Dios tiene para nosotros. Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara cualquier cosa. Cuando él habla cara a cara con el Señor, él le dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Él estaba diciendo: Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces no iré a ninguna parte. No daré un solo paso si no estoy seguro que estás conmigo. Hay cosas que nos brinda la presencia de Dios y Moisés lo entendía perfectamente. Algo que la presencia de Dios nos da es descanso. La responsabilidad que tenía Moisés era grande, era guiar a más de 600,000 personas y lidiar con cada una de ellas con caracteres diferentes, escuchar al pueblo reclamar, ver cómo el pueblo era rebelde, cómo se olvidaban fácilmente de Dios y adoraban a otros dioses. Moisés se sentía cansado. Tal vez en algún momento Moisés quería tirar la toalla, pero ¿sabes? Dios le dice: mi presencia te dará descanso. Y eso mismo pasa con nosotros. Hay días que llegamos cansados, que llegamos desanimados, sin fuerza. Por momentos piensas que ya no puedes más, que ya no puedes seguir adelante, pero Dios te dice: mi presencia te dará descanso. La responsabilidad, la preocupación, los chismes, los reclamos hacían que Moisés estuviera cansado. Muchas veces las luchas, las pruebas nos hacen sentirnos cansados, pero el Señor dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Otra cosa que la presencia de Dios nos trae es gozo. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, una nube descendía y se simbolizaba la presencia de Dios, y se quedaba a la puerta del tabernáculo. Y cuando el pueblo veía la nube, se quedaban a la puerta de la tienda y adoraban. Hoy en día hay libertad para entrar a la presencia de Dios, porque el velo fue rasgado. El escritor del libro de los Hebreos dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pablo dice: regocijaos en el Señor, siempre que nada robe tu gozo, porque aquí está la presencia de Dios. El tercer punto es que debe de haber respeto a la presencia de Dios. La presencia de Dios no es algo que se debe mirar en menos, no es algo que se le deba de tener poca importancia, es algo que se debe de respetar, valorar y cuidar. La presencia de Dios no es algo con que se pueda jugar y se tenga a menos. La palabra de Dios declara que David trasladó al arca, y mientras iban trasladándola, dice la palabra que Usa, extendiendo su mano, tocó el arca y la sostuvo, y dice que esto encendió el furor de Jehová y lo hirió allí por aquella temeridad, cayendo muerto
Esto lo dice en 2 de Samuel 2:7. Si no vas conmigo, no voy. Esa frase, wow, de Moisés, ¿verdad? El liderazgo de Moisés nos muestra que en la vida espiritual no debe de haber tratos a medias. Que para emprender la ruta de un nuevo tiempo, así como Moisés emprendía la ruta hacia la tierra prometida, no debe de haber un conformismo con lo que hasta ahora hemos vivido. De manera que cuando él tuvo la experiencia del encuentro cara a cara con el Señor, se atrevió a decirle: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Es como si hubiese dicho: Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces no iré para ninguna parte. No moveré un solo paso si no estoy seguro que estás conmigo. En esto hay coraje, hay firmeza y resolución. Este hombre sabía que sin la presencia de Dios en su vida, todas las cosas que emprendieran eran inútiles. Nadie como él para saber que la presencia de Dios en Israel era tan distinta a los dioses de las demás naciones. Así es que, de modo que sin esa presencia, él prefería no avanzar. Terminamos esta primera parte del podcast. Espero que te esté gustando la información y esté explicando bien esto. Escúchame en la segunda parte. Gracias.